¿Te imaginas pasar de jugar descalzo en las calles de La Guajira a convertirte en una de las mayores estrellas del fútbol mundial? La historia de Luis Díaz parece sacada de una película. Antes de los estadios repletos, antes de la Champions League, antes de enfrentar a los mejores jugadores del planeta, existió un niño humilde que soñaba con sacar adelante a su familia desde uno de los lugares más olvidados de Colombia. Y hoy, ese mismo niño tiene al mundo entero hablando de él. Esta es la historia de Lucho Díaz. Una historia no solo de fútbol, sino también de sacrificio, hambre, humildad y superación. La historia de cómo un joven guajiro terminó conquistando Europa. Luis Fernando Díaz Marulanda no nació en una cuna de oro, sino en el corazón de Barrancas La Guajira, un pequeño municipio del norte de Colombia donde el sol golpea sin piedad, la supervivencia es el primer deporte que se aprende, donde entre el polvo y el olvido las oportunidades son tan escasas como el agua y donde muchísimos niños crecen rodeados de dificultades como es la historia de Luchito. Una carrera muy increíble, recordar los tiempos atrás, súper espectacular porque bueno, no ha sido nada fácil, he pasado por circunstancias muy difíciles, pero bueno, la he sabido sobrellevar. Pero entre calles de tierra, canchas improvisadas y balones desgastados, comenzó a aparecer un talento diferente. Luis Díaz, un pequeño niño guayú, muy delgado, incluso con bajo peso, pero tenía algo enorme dentro de él, un amor inmenso por el fútbol. Y gran parte de esa pasión nació gracias a su padre, Mane Díaz, quien le transmitió desde pequeño ese amor por la pelota. Desde niño, Lucho pasaba horas jugando fútbol. No importaba el calor, no importaba el cansancio, ni siquiera importaban las condiciones. Él solo quería jugar. Y quienes lo conocieron desde pequeño aseguran que había algo especial en él. Era rapidísimo, tenía una habilidad distinta para gambetear y sobre todo, una personalidad competitiva impresionante. La velocidad, como era chiquito parecía un galgo. Le agarraba la pelota y se encaraba a cualquiera. Pero el camino jamás fue fácil. Su familia atravesaba momentos económicos muy complicados. En muchas ocasiones había más preocupaciones que comida. Y aún así, Luis jamás dejó de perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Quiero ser una estrella acá, quiero figurar, quiero ser un ídolo y siempre manteniendo esa humildad que me caracteriza, ¿no? Aunque siendo sinceros, para un niño nacido en La Guajira, en una tierra olvidada y llena de dificultades, parecía casi imposible llegar al fútbol profesional. Pero a veces solo hace falta una oportunidad. Y esa oportunidad apareció en 2015. Ese año se disputó la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile. Con apenas 18 años, Luis Díaz empezó a llamar la atención por su velocidad, sus regates y su descaro. Aunque físicamente seguía siendo muy delgado, cada vez que agarraba el balón parecía imparable. Y fue justamente en ese torneo donde muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién es ese número 8? De quienes quedaron impresionados estuvo una leyenda del fútbol colombiano, Carlos Valderrama, el Pibe, quien quedó impactado con el talento del guajiro. Y gracias a ese impulso, Luis Díaz terminó entrando al radar del Juniors de Barranquilla. Pero la realidad volvió a ser durísima. Muchos dudaban de él, decían que era demasiado flaco, que físicamente no iba a resistir el fútbol profesional. Incluso algunos entrenadores pensaron que no tendría futuro. Aquí nosotros le dábamos una proteína porque estaba bajo de peso, la condición de peso, talla y edad estaban por debajo de los límites que se requieren para jugar fútbol. Tenían dificultades, me imagino, y nos contaba él que hay veces que no tenía las 3 comidas. Pero Lucho nunca dejó de trabajar. Ganó masa muscular, mejoró físicamente y empezó a demostrar dentro de la cancha que tenía algo distinto. A veces no había para la comida, que en la noche, que a veces me faltaba que para la tarde, que los pasajes, que siempre me tocaba ir en moto. La verdad que era muy complicado. Ahí hubo un momento que estaba decidiendo en regresarme, pero ahí cuando al dormir pensaba mucho en que tenía que salir de esto, que esas son las dificultades y las cosas que hay que pasar. Y yo creo que fue una de las cosas que me motivó a sacar adelante a mi familia. Hasta que llegó el momento que cambiaría su vida para siempre, su debut con el Junior de Barranquilla. Y ahí nació una estrella. Con Junior, Luis Díaz explotó. Comenzó a marcar goles, a repartir asistencias y a convertirse en una de las figuras más emocionantes del fútbol colombiano. La habilidad al final se impone y el talento con Lucho se impuso sobre todas las dificultades que tenía. Muy rápido, los grandes equipos de Sudamérica empezaron a seguirlo. Pero había un sueño todavía más grande, Europa.
y ese sueño estaba mucho más cerca de lo que él mismo imaginaba. En 2019, el FC Porto decidió apostar por Luis Díaz. Muchos en Europa todavía no lo conocían, pero en Portugal no tardaron en darse cuenta del jugador que acababa de llegar. Lucho revolucionó al Porto, su velocidad, su intensidad, su capacidad para desequilibrar. Comenzó a convertirlo en una pesadilla para las defensas rivales, y temporada tras temporada fue creciendo, hasta convertirse en una de las máximas figuras del club. Con Porto también llegaron los títulos, Primeira Liga, Copa de Portugal, Supercopa de Portugal, y además terminó consolidándose como una de las grandes estrellas del campeonato portugués. Hubo partidos donde literalmente humilló defensas completas, y ahí los gigantes de Europa empezaron a pelear por él. Hasta que en 2022 llegó el momento más esperado. El Liverpool FC de Jürgen Klopp fichó a Luis Díaz, y desde el primer partido en Inglaterra, la gente quedó enamorada de su forma de jugar, porque Lucho tenía algo especial. Corría cada pelota como si fuera la última, presionaba, defendía, atacaba, gambeteaba, y además aparecía en los partidos grandes. Muy rápido se ganó el cariño de Anfield, los hinchas comenzaron a corear su nombre e incluso le hicieron una canción para él. Y los títulos tampoco tardaron en llegar: FA Cup, Community Shield, Carabao Cup. Además disputó una final de Champions League y se consolidó como uno de los extremos más peligrosos del fútbol mundial. Muchos ya lo veían como uno de los mejores jugadores del planeta en su posición, pero mientras su carrera crecía, fuera del fútbol viviría uno de los momentos más difíciles de toda su vida. En 2023 el país entero quedó en shock. El padre de Luis Díaz fue secuestrado en Colombia. La noticia le dio la vuelta al mundo. Y aún así, Lucho siguió jugando y protagonizó uno de los momentos más emotivos del fútbol reciente, cuando marcó un gol con el Liverpool y levantó su camiseta pidiendo la libertad de su padre, una imagen que quedó para la historia. Días después, su padre finalmente fue liberado, pero aunque Lucho siguió brillando en Liverpool, con el cambio de entrenador las cosas empezaron a cambiar para el colombiano. Aún así, nunca dejó de darlo todo dentro de la cancha. Después de conquistar Inglaterra y convertirse en figura mundial con Liverpool, apareció un nuevo desafío gigantesco en la carrera de Luis Díaz. El FC Bayern Múnich vino con todo por el colombiano. Y no estamos hablando de cualquier club, estamos hablando del gigante de Alemania, un equipo histórico. El fichaje de Luis Díaz sacudió completamente el mercado. Muchos no podían creer que un colombiano, nacido en las humildes calles de La Guajira, terminara convirtiéndose en una de las grandes estrellas del Bayern Múnich. Desde sus primeros partidos en Alemania, empezó a demostrar por qué el Bayern apostó tan fuerte por él. Desbordes imparables, golazos, asistencias, humillaciones en el 1 contra 1 y actuaciones brutales en Champions League. Muy rápido, la hinchada bávara comenzó a enamorarse del colombiano. Con el Bayern siguieron llegando los títulos, Bundesliga, Supercopa de Alemania, pero más allá de los trofeos, lo que realmente terminó conquistando Alemania fue su mentalidad, porque Lucho nunca olvidó de dónde salió, nunca perdió la humildad, nunca dejó de luchar cada balón y jamás dejó de representar con orgullo a Colombia y a La Guajira. Y ahí fue cuando el mundo entendió algo: Luis Díaz ya no era solamente un gran jugador colombiano, Luis Díaz se había convertido en una estrella mundial. ¿Cuál crees que ha sido el momento más emocionante de la carrera de Lucho hasta ahora? Te leo en los comentarios. Hoy, Luis Díaz no es solamente un futbolista, es un símbolo, un ejemplo de superación, un orgullo para Colombia y especialmente para La Guajira, porque millones de niños hoy lo ven como la prueba de que sí se puede, que no importa de dónde vengas, no importa qué tan difícil sea el camino, con disciplina, talento y sacrificio, los sueños sí pueden hacerse realidad. Y pensar que todo comenzó en una pequeña cancha de tierra en Barrancas, un niño con un balón y un sueño gigante. Hoy Luis Díaz juega en la élite mundial, ha brillado en Champions, ha enfrentado a los mejores del planeta y aún así parece que su historia apenas comienza, porque Luis Díaz no solo conquistó Europa, también conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué te pareció la increíble historia de superación de Lucho Díaz? Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un like si te ha gustado nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!